I want to talk about levels Les quiero hablar sobre niveles and dimensions. y dimensiones. If you go to Isaiah 28, verse 10, Si van a Isaías 28, versículo 10. okay, For it is, do this, do that, a rule for this, a rule for that, a little here, a little there. ¿Por qué nos repite todo, línea por línea, palabra por palabra, un poquito aquí y un poquito allá? and go to verse 11. Luego el versículo 11. Very well then, with foreign lips and strange tongues, God will speak to his people. Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios extranjeros y lenguas extrañas. So in the scripture, in verse 10, it says, here a little, there a little, line upon line, precept upon precept. I don't know, that's the NIV, but I've got the King James memorized. So it says, line upon line, precept upon precept, a little here, a little there. En el versículo 10, ahí dice, línea por línea, poquito aquí, poquito allá. And we call that levels. Y eso le llamamos niveles. You learn something new, Aprendes algo nuevo and you operate on a higher level when you learn new knowledge. y operas en un nuevo nivel cuando aprendes nuevas cosas. And it's the same way when you're raising a kid. It says in Proverbs chapter 4, I believe, Y es la misma cosa cuando somos niños, como dice en Proverbios capítulo 4. that you teach your kids as you're walking, as you're having life together with your kid, you teach them the principles of life as they're growing. And they gain line upon line, precept upon precept. They get little different levels as they grow in knowledge and in understanding. Dice en Proverbios 4 que mientras tú crías a tus hijos, ellos crecen y van niveles por niveles, así como dice en la Biblia, poquito por poquito. And all through the Bible, we learn different levels that God operates Y a in través God's people. y en la Biblia vemos los diferentes niveles que Dios opera en la gente en su pueblo. So when I was growing up in the church, all I ever heard growing up was God's going to take us to another level. Cuando yo crecí en la iglesia, siempre yo escuchaba, Dios nos va a llevar a un nuevo nivel. And I'm 100% sure I'm guilty of saying that too. Y yo estoy 100% seguro de que yo soy culpable de decir eso también. But levels take time. Pero los niveles toman tiempo. Levels take time. Now I want you to just think about this in our history as Americans. Quiero que piensen sobre esto, sobre nuestra historia como americanos. The telegraph was first invented in 1844. El primer teléfono fue inventado en 1844. And then by 1876, Alexander Graham Bell invented the telephone. Y luego en 1876, Alexander inventó el teléfono más avanzado. Now, most of us don't know what those phones looked like back when they first came out. Muchos de nosotros no conocemos cómo esos teléfonos se ven cuando salieron. If anybody ever seen Green Acres, Si alguien ha visto Green Acres, they had the phone on the wall in the general store, ellos tenían el teléfono ahí colgado en la pared and they would ring the phone. They would rotate it so to give it some energy, y lo rotaban y le daban para que hiciera energía. and the phone would ring another person considered an operator. Y el teléfono sonaba y otra persona que era el operador. And in most towns, everybody knew who the operator was. Y mucha gente en la ciudad ya conocía quién era el operador. And they would say the name of the operator, and they would say, "Can you put me through to?" And it'd be somebody else in town, and everybody knew everybody, so they knew exactly who you were talking to. Y ellos le decían al operador, hey, ¿me puedes conectar con este? Y ellos se podían conectar con unos a otros porque ellos se conocían por nombre. And I'm sure the operator heard conversations between different people in town because it was a three-party line. There was more than one person on it. Y yo estoy seguro que el operador ha de haber escuchado conversaciones entre otra gente porque era una línea de 3 personas, no de 2. And by the time I was born, they had rotary dial phones where you had the phone and you put your finger in it, and if you wanted to dial 1, you went 1, you went 8, whatever the number was, you'd go all the way over and it'd go back, and you'd go all the way over and it'd go back.
Ya cuando yo nací, tenían los teléfonos a donde le hacías un número y lo rotabas y luego lo rotabas otra vez. And then they came out with push button phones. Y luego salieron con teléfonos de botones. So you didn't have to dial a person with your finger and it'd take forever to do it. You could just dial a button. So ahora ya no le tenías que marcar a la persona un número por número, ya lo podías hacer con botones. And finally they got on the push button phones, they would put them on the walls. Y ya finalmente ponieron esos celulares de botones en la pared. And my older sister, Cheryl, when we were growing up, Y mi hermana mayor, Cheryl, cuando estábamos creciendo, she would buy a super long extension cord on that phone. ella compraba una cuerda muy larga de extensión. And if her boyfriend called, Y ya cuando su novio llamaba, she would go across the room and hide in the closet and talk. ella se escondía en el closet para poder hablar con su novio. She didn't want any of us to hear her. No quería que nadie la escuchara. But we could pick up a phone in the other room and listen, and you'd hear your sister go, "Get off the phone, whoever's on that end of the phone." Pero podías estar en otro cuarto y levantar el celular y poder escuchar lo que ella estaba diciendo. Y ella dice, ya, salte del celular, salte de ahí. And eventually we got pagers, so people could be paged on a pager, and you dial a number, and the person on the other end would see that number, and they would come and call you back. Ya a través del tiempo agarramos pagers, que son un como celular que te marca números. And then in the late 80s and in the 90s, they came out with a real big, fat cell phone Y ya that took up a lot of space. en los 1980s y 90s salieron con el celular, el tabique. So my stepfather would plug the big phone into the car outlet, well, nobody knows what these are anymore probably, but we used to have a cigarette lighter, and you'd take out the cigarette lighter and plug in the phone. Mi padrastro, él conectaba el celular a donde se conectaba el enchufe de los cigarrillos. And then eventually in the 90s, we came out with pretty cool phones. You know, you could take them anywhere you want to go, you dial people, and you could take your phone number, and everybody had a different plan. Ya en los 90 salimos con teléfonos muchos más avanzados que los podías llevar a donde tú querías y todos tenían diferentes planes. And eventually, Y a través del tiempo, you had phones like you have today, where you have the smartphone or the iPhones. ahora tenemos teléfonos como los que usted tiene, teléfonos inteligentes. And over 100 to 150 years, the phone went to different levels. Casi de 100 a 150 años, el teléfono pasó por diferentes niveles. And that same period of time, the church went to different levels. En ese mismo tiempo, la iglesia también pasó por diferentes niveles. And the church would learn about one thing in the Bible, one truth, one promise, and begin to act on it. And then before you know it, more churches were acting on it. And the church would come up from one level to another level because they learned the promises of God and they began to act on those promises. Primero algo fue revelado a una iglesia y ya cuando esa iglesia actuó sobre eso, luego eso se empezó a regar y otras iglesias empezaban a hacerlo también y ahí es cuando se fue revelado nuevas cosas. We got levels of communication over 100 to 150 years. Agarramos diferentes niveles de comunicación a través de 150 años. And during the same time, you have levels at which the church has grown over the last 100 to 150 years. Durante el mismo tiempo tienes como la iglesia ha desarrollado en esos 100 y 150 años. But if you go to Ephesians chapter 2, Si vamos a Efesios capítulo 2, starting with verse 4, empezando con versículo 4. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Jesus Christ. Y en unión con Cristo Jesús, Dios resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales. we can stop there for now. It's interesting that all the prophets in the Old Covenant Es interesante que todos los profetas en el antiguo pacto
before the Messiah came, before Jesus came, Antes de que vendiera el Mesías, antes de que venga Cristo, we saw levels of miracles and levels of knowledge and understanding up to the time of Christ. vimos diferentes niveles de milagros y entendimiento y sabiduría hasta el tiempo de Cristo. But when Christ came, Pero cuando Cristo vino, suddenly there was a different level available to all the people when Jesus began to walk in his ministry. de repente una nueva nivel ha sido disponible a todos que estaban involucrados en el ministerio de Jesucristo. We went from having prophets that said things that came to pass Fuimos de profetas que decían cosas del pasado to the Messiah who was all the word made flesh. al Mesías que fue toda la palabra hecha carne. And this isn't just another level, Y esto no es solamente un nuevo nivel, it's another dimension. es una nueva dimensión. Because heaven came to earth. Porque el cielo llegó a la tierra. And when heaven came to earth, Y cuando el cielo llegó a la tierra, we saw blind eyes see. vimos los ciegos ver. We saw the lame healed. Vimos a ver los paralíticos caminar. We saw the miraculous like we'd never seen a miraculous in the old covenant. Vimos lo milagroso como jamás lo hemos visto en el antiguo pacto. Because Jesus operated at a different dimension. Porque Jesús operaba en una nueva dimensión. And like I said, when I grew up in church, Y como yo dije, cuando yo crecía durante la iglesia, the church always spoke about going to a higher level. la iglesia siempre hablaba de ir a un nuevo nivel. And I know that I've spoken that way. Y yo sé que yo he hablado de esa manera. I know Pastor Fraser's spoken that way. Sé que el pastor Fraser ha hablado de And esa there's manera. nothing wrong with thinking of hitting a higher level. Y no hay nada mal con eso de pensar que voy a ir a un nuevo nivel. But what the Lord spoke to me is levels take time. Pero lo que el Señor me dijo es que niveles se toman tiempo. But when we are seated with Christ in heavenly places according to the scripture, Pero cuando nosotros estamos sentados con Jesucristo en regiones celestiales, como dice la Escritura, we can now operate out of a different dimension. ahora nosotros podemos operar fuera de una nueva dimensión. And we don't have to grasp at levels anymore Y no tenemos que aferrarnos a niveles ahora. because we have the same one who walked the earth and did the great miracles. Porque tenemos el mismo que caminó la tierra e hizo los milagros. We have him inside of us. Lo tenemos a Él mismo dentro de And nosotros. as Pastor's been saying many weeks now, Y como el pastor ha dicho por we muchas pray semanas, for God's kingdom to come and God's will to be done in the earth oramos para que el reino del Dios venga y que as su it voluntad already se is in haga heaven. en la tierra, así como es hecha en el cielo. We operate from a different place, Nosotros operamos de un diferente lugar, but most of us don't tap into that dimension. pero muchos de nosotros no nos centramos a esa dimensión. We're waiting for people to take us to another level, Estamos esperando para que la gente nos lleve a un nuevo nivel, but we need to get desperate because we're in a day and an hour that we've never seen. pero nos tenemos que volver desesperados porque estamos en una hora y día que nunca hemos visto. Out of desperation, we will find a different dimension. Fuera de la desesperación encontraremos una nueva dimensión. When Jesus said, "The kingdom of God is within you," Cuando Jesucristo dijo el reino de Dios está dentro de ti, he was saying the kingdom of God is here. Él estaba diciendo el reino de Dios ya está aquí. And we can say that the kingdom of God is here, Y podemos decir eso, que el reino de Dios está aquí, but very seldom do actually operate like the kingdom of God is here. pero muy pocos operan como que si el reino de Dios está aquí. But God wants us to operate just like Jesus did. Pero Dios quiere que nosotros operemos de la misma manera que Jesucristo hizo. Because the Bible says the same power Porque la Biblia dice que el mismo poder that was at work in Jesus, que estaba trabajando dentro de Jesús, that raised Christ from the dead, que levantó a Cristo de los muertos, lives in us. vive dentro de ti. If that's true, Si eso es verdad and his word doesn't lie, y su palabra no miente, then most of us are not operating in that dimension. entonces muchos de nosotros no estamos operando en esa dimensión. You know, the woman
with the issue of blood in the New Testament. Saben, la mujer con el flujo de sangre en el Nuevo Testamento. She had it in her mind if she can just touch Jesus, Ella tenía en su mente si tan solo tocara el borde de if su she manto, can even just touch his cloak, si solamente tocara el borde de su manto, that she would get well. que ella se sanaría. She tapped into a dimension. Ella entró a una nueva dimensión. She'd already tried the levels. Ella ya había tratado los niveles. She went to all the doctors. Ella fue a todos los doctores. She went here. She went there. Fue allá, fue acá. The Bible says she spent all her money La Biblia dice que gastó todo su dinero to get well para tratar de sanarse, because she was operating on levels. porque ella estaba operando sobre niveles. But one day, Pero un día she grabbed a hold of a different dimension. ella se aferró a una nueva And the dimensión. Bible says power went out of Jesus. Jesus could feel power going out of Y la him. Biblia dice que poder salió de él. Jesús sintió que poder salió de él. That same power Ese mismo poder that raised Christ from the dead que levantó a Jesucristo de los muertos is in us. vive dentro de nosotros. And we can tap into that dimension anytime, Y podemos entrar a esa dimensión en cualquier hora, but we choose to try to get there on our own. pero escogemos tratar de agarrar allí We por work at the nuestras propias levels like fuerzas. the world does. Nosotros trabajamos en niveles así como el mundo. Can you imagine waking up in 1846, they've got the telegram, and then the next day they wake up with smartphones? Sí, imagínense que ustedes viven en 1846, y ustedes tienen teléfonos antiguos y de repente tienen los celulares de hoy. But that's what it's like when we are seated with Christ in heavenly places. Pero así es como es con nosotros que estamos sentados en regiones celestiales. We are seated in the place of rule and authority Estamos sentados en el lugar de autoridad with Christ. con Jesucristo. Let me give you the automobile industry. Les doy la industria de los automóviles. The birth of the first automobile was 1886. El nacimiento del primer carro fue 1886. By 1908, we had the Model T introduced by Henry Ford. En 1906, Ford introdujo su primer modelo T. By 1913, Henry Ford had created the assembly line so that cars could be built and produced quick. En 1913, Henry Ford inventó la línea de asamblea para poder asemblar los carros de manera rápida. By the 1920s, we had Ford, GM, and Chrysler, what we used to call the big three when I was growing up. En 1920 teníamos a Ford, GM y Chrysler, que le llamamos los tres grandes cuando yo crecí. By the 1930s, they had fixed cars where they had hydraulic brakes and independent suspension that they'd never had before. En 1930 ya tenían tecnología más avanzadas de frenos hidráulicos y poder voltear independientemente. In the 40s, automobile industries ramped up and built Jeeps and tanks and things for the war effort. En 1940, la industria automóvil se enfocó más en ser jeeps y tanques para la guerra. And they mass produced at a quantity never seen before. Y ellos producieron en cantidades que nunca se han visto antes. Every few years, a different level. Cada cuántos años son un diferente nivel. By the 1950s, there was a post-war boom, and everybody wanted a vehicle because they wanted the freedom that came with having their own vehicle. Ya en 1950 había un avanzamiento más de gente que quería un automóvil porque querían la libertad que traía un automóvil. In the 1970s and then in the early 80s, En 1970 y en los 80s there was an oil crisis so bad había el crisis de aceite tan malo that manufacturers had to find ways to get more gallons of gas to each automobile. que ellos tenían que encontrar una manera de que alcanzara la gasolina para los automóviles. So every few years there was always something new. And so in the 80s we find a globalization of cars where other countries are now mass producing cars like Japan. Ya en 1980 encontramos la producción global de carros que podemos ver carros en todos lugares, hasta en Japón. And by the
2000s, we had technological advances where there's electric cars. Ya en los 2000 teníamos tecnología avanzada que nos hizo carros eléctricos, But today, pero hoy en día we now have self-driving cars. ahora tenemos carros que se manejan por sí mismos. Every few years, a different level. Cada cuántos años son un nuevo nivel. But I want you to think about levels versus dimensions. Pero yo quiero que piensen en niveles contra dimensiones, Because in the natural, levels take time. porque en lo natural los niveles toman tiempo. But God wants us to operate out of a different dimension. Pero Dios quiere que operemos fuera de una nueva dimensión. The woman that had the issue of blood, she found a new dimension. La mujer con el problema de flujo de sangre, ella entró a una nueva dimensión. And we see that in other people in the New Testament. Podemos ver que otra gente en el Nuevo Testamento, The Bible says that they went around and everyone who touched him was healed. la Biblia dice que él iba por toda la ciudad y cualquiera que lo tocaba, él se sanaba. Prior to this woman getting healed, Antes de que esta mujer se sanara, everyone was healed when Jesus touched them. todos fueron sanados cuando Jesús tocaba a ellos. But she touched Jesus Pero ella tocó a Jesús and power went out of him. y el poder salió de él. And now there's other people touching Jesus because there's been a dimension revealed. Y ahora hay nueva gente tocando a Jesús porque hay una nueva dimensión revelada. Now she wasn't the only one that got healed by touching Jesus. Ahora ella no fue la única que fue sanada solamente por tocar a Jesús. I want God to move in Yo- these last days. Yo quiero que Dios se mueva en estos últimos días And he wants to move. y Él se quiere mover. He's already provided everything. Él ya ha proveído todo And he's made heaven, the kingdom of God, available to us. y Él ha hecho el reino y los cielos disponibles a nosotros. And he wants us, and he's asked his disciples to pray this way: may your kingdom come, may your will be done. Y Él quiere y hasta le pidió a los discípulos que oraran de esta manera, que tu reino venga y que tu voluntad se haga. The world deals in levels. El mundo trata con niveles And although the levels are coming faster and faster in these days, y aunque los niveles vienen más rápido y más rápido hoy en día, we can bypass all of that podemos brincar todo eso and we can touch the hem of his garment. y nosotros podemos tocar el borde de su manto. You know, all through Scripture, the Bible tells us that we're seated with Christ in heavenly places. Durante toda la escritura nos dice que nosotros estamos sentados a la diestra de Jesucristo en los lugares celestiales. The Bible tells us that we are being transformed from glory to glory and strength to strength as we look to Christ. La Biblia nos dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria y de victoria en victoria mientras vemos a Jesucristo. We don't have to wait No tenemos que esperar like the world waits. como el mundo espera. The church should have the best and quickest inventions. La iglesia debe tener las mejores y más rápidas invenciones. The church should have medical breakthroughs. La iglesia debería tener rompimientos médicos. We should be seeing healing like we've never seen. Deberíamos ver sanidades como nunca hemos visto. And the Bible tells us that in the last days, things are going to get really bad in the earth. Y la Biblia dice que en los últimos días las cosas se van a volver más peores. Look around you. Miren alrededor. I think we're there. Yo creo que estamos ahí. But the Bible says in Isaiah, when the enemy comes in like a flood, Pero la Biblia dice cuando el enemigo viene como una lluvia, that God will raise a standard against it. que Dios levantará un estándar contra él. He's going to raise up his church against it. Él levantará su iglesia contra él. If the church begins to walk in its power like the early church, Si la iglesia empieza a caminar en poder como la iglesia temprana, we will see veremos things we've never seen. cosas que nunca hemos visto. I don't want to wait around. Yo no quiero esperar. I want it to happen now. Yo quiero que suceda ahora. I think the Lord wants us to get desperate like this woman. Yo creo que el Señor quiere que nosotros nos volvamos desesperados como esta mujer. The Lord's looking for his people to get desperate for more than just a level.
El Señor está buscando que su pueblo se haga desesperado más para un nivel but to reach out into the dimension of the kingdom of God, y para tratar de alcanzar a una nueva dimensión con Dios, the kingdom of heaven, el reino de Dios, and pull it down into this earth. el reino del cielo y de atraerlo aquí a la tierra. You know, it's interesting. The Apostle Paul was Saul prior to his name being changed. And the Bible says he persecuted Christians and he was killing them. He was going from city to city and he was putting them in prison and they were killing Christians because he couldn't stand the idea that everything he'd been taught about God was changed when Jesus showed up. Es interesante que antes de que el apóstol Pablo, él fue Saulo y él perseguía a los cristianos y él odiaba la idea de que todo lo que a él lo había enseñado desde chiquito era incorrecto. He knew more about the old covenant than we'll ever know. Él conocía más del antiguo pacto que nosotros conocíamos. They had all the Old Testament memorized. Ellos tenían todo el Antiguo Testamento memorizado. He had spent his life line upon line, precept upon precept. Toda su vida la tomó leyendo línea por línea. And one day, Y un día that changed. eso cambió. Suddenly, he couldn't see De repente él no podía ver because there was a light brighter than the noonday sun. And then you're talking in the Middle East. porque había una luz más brillante que el sol. The light was brighter than the noonday sun. La luz estaba más brillante que el sol por la tarde. And Saul was thrown to the ground. Y Saulo fue echado al piso. And he lost his eyesight. Perdió su vista. But for the very first time, Pero por la primera vez he could see. él podía ver. Because suddenly a different dimension touched him. Porque de repente una nueva dimensión lo tocó a él. And it was no longer line upon line, precept upon precept. Y ya no era línea por línea, poquito por poquito. But he had an encounter with Jesus. Pero él tuvo un encuentro con Jesús. Heaven came down. El cielo descendió. There used to be that song when we were growing up in the church, Heaven came down and glory filled my soul. Había antes esa canción que dice, el cielo descendió y la gloria llenó mi alma. I wonder if we would react the way Saul reacted, because we're mad at this group or mad at that group, and this group needs to all be put in prison, and that group needs, because we get that same hatred in our heart as Saul did toward people that believed in Jesus. Yo pienso si nosotros tendríamos la misma reacción que Pablo, si tendríamos el odio contra esos cristianos. What would happen if we really had a true encounter with Christ? ¿Qué sucedería si verdaderamente tuviéramos un encuentro con Jesucristo? If heaven came down Si el cielo bajó a la tierra, and touched us in a way nos tocó y nos tocaría de una manera, that we could suddenly see for the very first time. porque de repente pudiéramos ver por la primera vez. I would say to us who are already saved, we could have that experience. Yo puedo decir que a los que ya son salvos pueden tener esa experiencia And we feel like we got saved again. y podemos sentir que fuimos salvos de nuevo, Because sometimes this life just takes it out of you. porque a veces esta vida lo saca de ti. I'm tired of the church trying to reach another level. Yo ya estoy cansado de la iglesia tratando de alcanzar un nuevo nivel. Let's get desperate Hay que volvernos desesperados and reach the dimension of Christ. y alcanzar la dimensión de Cristo, Because he's already here. porque Él ya está aquí, He's here. ya está aquí. The Bible says where two or three are La Biblia he's in dice, our midst. la Biblia dice a donde dos There's o a lot tres more than that here. están en su nombre, ahí está, y hay más de 2 o 3 aquí. There's so much more I could talk about. Hay mucho más de lo que yo puedo hablar. But the very first scripture I went to in Isaiah 28, Pero la primera escritura en la Isaías 28, if you go to Isaiah 28 and then back up, say verse 8 or not, no, go to 10, and then I think if you go to 12, 13, Isaías 28, 2. you say line upon line, precept upon precept, and then he said in a foreign tongue, I think it was verse 11, with the foreign lips and strange tongues, God will speak to this people. Con labios extranjeros y lenguas extrañas, Dios hablará a su pueblo. When did that happen? ¿Cuándo eso sucedió? It happened in the book of Acts. Eso sucedió en el libro de Hechos. Strange tongues.
Las, God will speak to his people. las lenguas extranjeras, Dios hablaba a su pueblo. But if you read on, Pero si lean más adelante, the next verse. el siguiente versículo, Okay, let's go to verse 13. I'm sorry. 13. So then the word of the Lord to them will become, do this, do that, a rule for this, a rule for that, a little here and a little there, so that as they go, they will fall backward, they will be injured, ensnared, and captured. Por eso el Señor les explicará con detalles, línea por línea, palabra por palabra, un poquito aquí, un poquito allá, les hablará para que caigan de espaldas, queden heridos, enredados y atrapados. Why were they captured? ¿Por qué fueron atrapados? Why did they go backwards? ¿Por qué fueron hacia atrás? Because they didn't accept the foreign lips and the strange tongues Por- that came when the Holy Spirit was poured out. Porque no aceptaron las lenguas extrañas que vino cuando el Espíritu Santo derramó. We want to operate in a different dimension. Queremos operar en una nueva dimensión. We have to embrace God in His Holy Spirit. Tenemos que aferrarnos al Espíritu Santo de Dios. Because if we get like the people in 1 Corinthians 14, verse 2, Porque si nos volvemos como el pueblo de 1 Corintios, versículo 4, versículo 2, this scripture is referred to. esta escritura la refrieran. And he's talking about those who reject the Holy Spirit Y él habla sobre la gente will go backward. que rechaza el Espíritu Santo, van a ir hacia atrás. And that the church can out and outright not say that they reject the Holy Spirit, but they can reject everything that they see the Spirit doing. La iglesia puede decir que no rechazan al Espíritu Santo, pero también pueden rechazar todo lo que el Espíritu Santo hace. And if they do that, Y si hacen eso, they are keeping themselves from operating in that dimension. ellos se están quedando fuera de operar en esa dimensión. I don't want to operate on levels any longer. Yo ya no quiero operar en niveles. Levels are great, Niveles son buenas, but I need God to move. pero yo necesito que Dios se mueva. We don't have much time left on the earth, and if anybody thinks we do, I don't know what to tell them. Ya no tenemos mucho tiempo en esta tierra y para los que piensan al contrario, yo no sé qué decirles. Just about every prophecy in this world that needs to happen Ya casi toda la profecía de este planeta has happened ha sucedido before Jesus returns. antes de que Jesucristo venga. What are we waiting on? ¿Para qué estamos esperando? Let's get desperate for God. Hay que volvernos desesperados para Dios.